Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy comenzamos con una pregunta. ¿Se concluirá el megapuerto de Chancay que se está construyendo en Chancay por la empresa china COSCO y el gobierno peruano? Hacemos esta pregunta porque las cosas han cambiado sustancialmente en nuestro país. Más aún cuando tenemos la presencia de efectivos del ejército de Estados Unidos en nuestro país. No solamente el ejército, de la Marina y de la aviación norteamericana, que han venido a entrenar, a capacitar, a preparar al ejército peruano. Y que han venido para recuperar, como ha dicho la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, recuperar su presencia en América Latina. Y el Perú es el primero que ha abierto las puertas y ya están en nuestro país las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para asesorar a nuestro ejército, a nuestra marina y a nuestra aviación. ¿Y qué tiene que ver esto con el puerto de Chancay? Porque a Estados Unidos le preocupa la presencia de China en América del Sur. Lo ha dicho claramente la señora Richardson. Y quieren recuperar el protagonismo de Estados Unidos en América del Sur. Por lo tanto, no sería raro que se paralicen las obras que se están haciendo en el puerto de Chancay, se rompa la relación entre el Perú y la empresa COSCO, que es una empresa china, para construir el megapuerto del Perú, y adiós a las ilusiones que se hicieron muchos peruanos, muchos empresarios peruanos, de que por su ubicación, el puerto de Chancay, como el megapuerto de América del Sur, convertiría al Perú en el centro comercial más importante de Sudamérica, porque el Perú partiría hacia los puertos de Chile, hacia el puerto de Hilo, hacia el puerto del Callao, hacia el puerto de Paita, hacia el puerto de Esmeralda, hacia el puerto de Guayaquil. Los barcos llevando las mercaderías de esos países que exportan y que importan de Oriente, de India, de China, de Japón, de Corea del Sur, e incluso de Vietnam, de Indonesia y de Malasia, en barcos de altísimo tonelaje, que solamente podrían llegar al puerto de Chancay, cuyas aguas profundas permiten que lleguen ese tipo de barcos. Y adiós al sueño de ese tren que está proponiendo China, aunque algunos dijeron que eso no es cierto, que está proponiendo China un tren que una la costa del Pacífico con la costa del Atlántico. Son dos, uno por Bolivia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, y otro directamente, Perú con Brasil. El Comando Sur de Estados Unidos ha decidido recuperar su presencia en América del Sur. Y el primero que ha aplaudido y ha abierto las puertas es el Perú con la señora Dina Boluarte. Y hablando de la señora Dina Boluarte, las declaraciones de su abogado son declaraciones para ponerlas en un marco
y recordarlas todos los días. Luego de la participación de la señora Dina Boluarte en la Fiscalía de la Nación, en la parte de la investigación preparatoria, por la denuncia que hay contra ella por genocidio, asesinato y graves lesiones, homicidio calificado y graves lesiones, el abogado de la señora Dina Boluarte, en declaraciones a Radio Nacional, que ningún medio lo ha replicado, pero que sí lo han tomado en cuenta medios internacionales, ha señalado que los muertos en los 30 días de protesta, o un poco más, que los 49 muertos con disparos de bala o de escopeta con perdigones, son casos aislados y que no se puede hablar de masacre, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque para que sea masacre y hubiera una orden de la presidenta Dina Boluarte, tendrían que haber habido 10, 15, 20, 30, 100 muertos diarios. Es decir, para que haya masacre en el Perú, necesitamos 3.000 muertos en un mes. 100 muertos diarios, por 30 días, 3.000 muertos. Así entiende la palabra masacre el abogado Joseph Campos en declaraciones que ha dado a Radio Nacional. Que ningún periódico nacional peruano lo ha reproducido, pero sí han reproducido la parte de la audiencia en la cual la señora Boluarte respondió solamente a las preguntas de la Fiscalía y no quiso responder al Procurador de la República y menos a los abogados de las víctimas. Y el señor Joseph Campos justificó eso, indicando que tenía la señora Dina Boluarte todo el derecho a guardar silencio ante preguntas impertinentes. Bueno, no respondió a ninguna pregunta y dijo, no voy a responder más. ¿Quién decidió eso? No fue el Ministerio Público, como inicialmente declaró el señor Campos, porque el Ministerio Público ha aclarado que fue el señor Campos, el abogado de Dina Boluarte, el que dijo que la presidenta ya no iba a responder a más preguntas. Y por otra parte, la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, tuvo que llamarle la atención a la señora Dina Boluarte, porque para cada pregunta que le hacía, buscaba el papel donde estaba la respuesta, como si le hubieran dado las preguntas por anticipado. Y ella estaría leyendo la respuesta a la pregunta, como si estaría plagiando pues en un examen, algo así. Y la señora fiscal de la Nación le dijo, deje de leer y responda espontáneamente las preguntas que se le hacen. Así fue la intervención en su diligencia preparatoria de la señora Dina Boluarte. Finalmente, expertos en política internacional, expertos en geopolítica, están señalando que cada vez es más evidente que Ucrania es el responsable de los ataques contra la presa y la central hidroeléctrica de Nova Kajovka sobre el río Dnieper. Y lo hacen en base a los impactos de misiles que tienen que haber partido de Ucrania para golpear en la parte débil de la presa, y que hace un año ya Ucrania había hecho unos ejercicios
para ver dónde podía golpear a la presa para destruirla. Y que esto no favorece en absoluto a Rusia, sino le favorece a Ucrania, porque afecta directamente a la provincia, a la península de Crimea, y afecta a todo el territorio del Donbass que estaba ocupado por el ejército ruso. También inunda algunas partes de Ucrania, pero más a la zona del Donbass. Y las Naciones Unidas ha declarado que solo va a apoyar. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? ¿A quién obedece a Naciones Unidas? Solo va a apoyar al territorio que está bajo control de Ucrania y no va a apoyar al territorio que está bajo control de Rusia. Es decir, la vida, la propiedad, la seguridad de los que viven en la zona del Donbass, de Donetsk, incluso de Crimea, no tiene valor para las Naciones Unidas. Solo tiene valor la gente que vive bajo el régimen nacional socialista de Ucrania. Y repetimos, nacional socialista, porque el gobierno está gobernado por el Partido Nacional Socialista de Ucrania. Que el papá de Zelensky era judío y que él es judío. Es que ahora el enemigo no son los judíos, ahora el enemigo es el ruso. El enemigo tú lo construyes, tú lo creas. Hitler hizo creer y convenció a los alemanes que el enemigo eran los judíos, pero su otro gran enemigo eran los eslavos, y por eso también invadió Polonia e invadió Rusia. Ahora el enemigo es Rusia, y eso es una práctica política de los gobiernos nacionalsocialistas, buscar un enemigo, adoctrinar a su gente contra este enemigo desde niños, para que después vean a ese enemigo no como otro humano, sino como un ser despreciable al que hay que eliminar. Por eso dicen el ministro de Defensa de Ucrania, por eso dice el ministro de Defensa de Ucrania, que van a matar a los rusos, los encuentren donde los encuentren. Así que si hay rusos en el Perú, no se crucen con un ucraniano, porque el ucraniano los va a matar. Eso es lo que dice el ministro de Defensa de Ucrania. Una semana con malas noticias. Una semana de burla a las víctimas de las masacres que ocurrieron en el Perú en el mes de diciembre y en el mes de enero, de acuerdo al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es una opinión personal, es lo que ha dicho y ha calificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre en el Perú.